Saludos cordiales, mi estimado Gil Antonio Pérez, con quien voy a debatir, a intercambiar algunas experiencias sobre un tema muy interesante que vamos a titular Cambio y transición en las instituciones educativas. Saludos cordiales, maestro bienvenido Flores. Placer inmenso compartir este set con usted. Bien, entonces continuando con nuestra presentación en este set donde vamos a compartir experiencia muy interesante, sin antes mandarle un saludo muy especial a nombre de Gil Antonio Pérez y bienvenido Flores, a nuestra maestra de pensamiento sistémico, Flor Troncoso, magíster. Muy bien, dentro del ámbito educativo y con una visión mucho más amplia, es importante hablar del cambio y la propia transición en las instituciones educativas. Según Piresen, el cambio y la transición en las instituciones educativas debe ser muy deliberados y planeados. Incluso para él es importante que los gestores y los educadores tengan una comprensión profunda de las necesidades de los estudiantes y de la propia institución. Con ello podemos entonces implementar cambios que sean realmente efectivos y eficientes dentro del centro educativo. ¿Por qué? Bueno, es que una escuela que se interese en cambiar su enfoque de la evaluación del estudiante para poder pasar de enfocarse a una evaluación estándar y objetiva a un enfoque mucho más holístico que tenga en cuenta el desarrollo social, el desarrollo emocional y el propio desarrollo cognitivo del estudiante. Con ello se puede lograr cambios significativos en los directores y en el propio equipo de la gestión que trabajarían con los docentes para entrenarlos lógicamente en nuevas técnicas de evaluación y así acompañarían los cambios para asegurarse de que son realmente eficientes. Podemos incluso parafrasear a Pires Sen diciendo: el cambio y la transición en las instituciones educativas debe ser voluntario a propósito y en colaboración de planes democráticos. Para él es importante que los actores y los educadores tengan una comprensión profunda de las necesidades de los estudiantes, incluso de la propia institución, para poder implementar cambios que sean realmente atinados, oportunos y eficaces. Es decir, en definitiva, el cambio educativo, que tiene como propósito la mejora del sistema educativo, implica transformaciones en diversos ámbitos como el currículo, las asignaciones de recursos financieros, las organizaciones y gestión del sistema escolar, incluso en la propia formación y desarrollo profesional de nuestro docente. Es ahí donde ocurre un cambio puntual, oportuno y a la orden que responde a las diferentes necesidades que establece el nuevo sistema educativo según la visión de Pire Sens. Bueno, Gil, no sé qué te parece. ¿Y tú qué piensas? Sí, bienvenido. Me parece muy bien lo que ha expresado. Hoy yo quiero hablarles a ustedes acerca de las etapas de transición según el científico estadounidense Peter Senge. Las etapas de transición, también llamadas etapas educativas, pueden variar según el sistema educativo y el país, pero generalmente estas incluyen 4 etapas. La primera es la educación infantil, la preescolar, la cual está centrada en el desarrollo inicial de habilidades sociales y motoras. Luego le sigue la educación primaria, donde aparece el enfoque en habilidades básicas como lectura, escritura y matemáticas. En tercer lugar tenemos la etapa secundaria. En ella hay una ampliación del conocimiento en diversas materias y preparación para la educación superior o el mundo laboral. La cuarta y última etapa
es la educación superior o universitaria. Aquí se ofrece grados académicos y especializaciones en una variedad de disciplinas. Estas son pautas generales y algunos sistemas educativos pueden tener subdivisiones adicionales. La transición educativa se refiere al proceso de movimiento de un estudiante de una etapa educativa a otra. Esto puede incluir la transición desde la educación infantil a la primaria, de la primaria a la secundaria y luego de la superior al mercado laboral. Estas transiciones implican cambios en el entorno educativo, el enfoque pedagógico y las expectativas académicas. Una transición educativa exitosa implica no solo el dominio de nuevos contenidos académicos, sino también la adaptación a nuevos contextos sociales y de aprendizaje. La transición educativa se refiere al proceso de cambio que experimentan los estudiantes al pasar de una etapa educativa a otro. Esto puede incluir movimientos desde la educación infantil a la educación primaria, de la primaria a la secundaria y finalmente de la secundaria a la superior o al mundo laboral. Durante estas transiciones, los estudiantes a menudo enfrentan ajustes en términos de entorno educativo, método de enseñanza, expectativas académicas y sociales. El éxito en las transiciones educativas implica la adaptación efectiva a estos cambios y el desarrollo continuo de habilidades y conocimientos relevantes para la nueva etapa educativa o profesional. Gracias. Excelente, Gil. Muy buena descripción de las etapas de transición y cambio en las instituciones educativas. Muy bien. Entonces, déjame completar un poco con este tema y voy a empezar con una pregunta, amigo Gil. Yo quiero preguntar, ¿qué es el proceso de transición en las instituciones educativas según Pearson? Bueno, para Pearson, el proceso de transición en las instituciones educativas comienza exactamente con una nueva visión, es decir, una mirada hacia el horizonte. Es como explorar el presente para diseñar el futuro. Porque la idea es que las organizaciones educativas deban cambiar su forma de pensar y con ello van a pasar de una mentalidad líder centrada en la jerarquía, es decir, en el centralismo, el verbalismo y el jefismo, hacia una mentalidad centrada en el aprendizaje colaborativo y una visión exactamente compartida. Por eso, Pearson dice que esto significa que los líderes deben ser visionarios y estar dispuestos a pensar junto con los demás miembros de la organización, en este caso la escuela. Es decir, ser maestro en el aula y no un jefe mandón. Asimismo significa que deben ser abiertos a la creatividad y la innovación y estar dispuestos a experimentar con nuevas formas de hacer cosas en plena dinámica de proceso. Es ahí donde está el sazón de este interesante tema que es el proceso de transición de las instituciones educativas. Pero podemos señalar algunos elementos sumamente importantes del proceso de transición. Por ejemplo, podemos ver que hay una nueva visión de la relación entre el líder y el equipo, porque la idea es que la relación sea colaborativa y basada en la confianza, en vez de la autoridad. Una segunda, vemos que hay un énfasis en la creación de una cultura organizacional basada en el aprendizaje, donde todos los miembros de la organización están comprometidos con el desarrollo personal y profesional. Un tercer elemento muy importante es el desarrollo de habilidades de pensamiento sistémico,
para ayudar a los miembros de la organización a entender las interconexiones y las consecuencias de las decisiones. Una cuarta, muy interesante, es la creación de un ambiente donde la innovación y el riesgo son valorados y promovidos. Y la promoción de la comunicación abierta y honesta dentro de la organización. Y una última muy importante es que hay un mayor enfoque en el desarrollo de líderes a lo largo de toda la organización. En definitiva, el proceso de transición propuesto por Zen requiere un cambio cultural profundo y comprometido a nivel organizacional. Es sobre crear una cultura que valore la colaboración, el aprendizaje y el crecimiento personal y profesional. Lógicamente que todo esto es con el objetivo de crear una organización más eficaz y adaptada al mundo cambiante. Así es, mi amigo Gil, que yo creo que ahí te completo tu contexto y paso la pelota a tu mano, hermano. ¿Qué tú piensas? Muy bien, lo que acaba de decir mi compañero bienvenido está excelente. Es así, así es como funcionan los nuevos conocimientos en el día de hoy. A seguidas, pienso hablarles acerca de lo que es la comunicación en tiempos de cambios. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la comunicación en tiempo de cambio según el pensamiento sistémico? En un entorno dinámico de cambio, la comunicación con pensamiento sistémico es crucial para una organización exitosa. Se trata de una manera de comunicarse que tiene en cuenta todas las partes del sistema, incluyendo las personas, los procesos y las relaciones. La comunicación con pensamiento sistémico ayuda a que la organización entienda cómo todas las partes interactúan entre sí y cómo los cambios en una parte pueden afectar al resto del sistema. A modo de ejemplo, imagina que una empresa está cambiando su proceso de producción. Si la comunicación no está basada en el pensamiento sistémico, los empleados solo podrán ver cómo el cambio afecta a su trabajo en particular. Sin embargo, con el pensamiento sistémico, la empresa puede ver cómo el cambio afectará a todos los involucrados, incluido el equipo de ventas, los proveedores y la cadena de suministro. En términos generales, en síntesis, la comunicación con pensamiento sistémico se caracteriza por algunos elementos. El primero es que debe ser horizontal. Esto significa que las ideas fluyen en todas las direcciones. Debe ser colaborativa. Implica que todos los involucrados trabajan juntos para entender la situación. Otra característica es que debe ser inclusiva, significando que todos los puntos de vista son considerados. Otra cualidad es la que debe ser iterativa, indicando que se hacen cambios en base a los comentarios e ideas compartidos. Y por supuesto, ser centrada en el sistema. Se considera cómo las partes independientes se relacionan e interactúan entre sí. Doy paso a continuación a mi compañero bienvenido, que les tratará otro interesante tema. Excelente, mi amigo Gil. Muy bien. Mejor de ahí, dicen los dominicanos y las dominicanas, se daña. Estoy muy de acuerdo con tu posición con respecto a la comunicación en tiempos de cambios. Si hay tiempos de cambio, entonces el nuevo rol del director
en estos procesos de cambio también debe ser distinto. Y ahí entonces la pregunta, el rol del director en proceso de cambio y transición, ¿cómo será? Bueno, el director como principal líder responsable de la gestión escolar cumple un papel central al articular, conducir y facilitar una serie de procesos al interior del centro educativo junto a su equipo de gestión en la escuela. Es decir, en el centro educativo, basada en el pensamiento sistémico, el papel del director es totalmente crucial e importante. Es como producir un punto de inflexión. Y con ello es determinante, ya que el rol del director es fundamental para los procesos de cambio y transición. Y en ese sentido yo quiero precisar algunos aspectos clave de su rol. Por ejemplo, comprender las interconexiones y las interacciones entre las diferentes partes de la organización es uno de sus roles principales. Otro sería buscar soluciones sistémicas en lugar de una solución puntual, porque las soluciones de los problemas se buscan exactamente en equipo y no de forma individual. Una tercera y muy importante función, rol del director es alentar a los empleados de la escuela a ver más allá de su área de trabajo y siempre trabajar en equipo. Un rol interesante es estimular la innovación y el pensamiento creativo y reflexivo. También ser un facilitador de aprendizaje y de cambio con sus docentes y demás personal del centro educativo. Hay un rol muy interesante que yo pienso que eso le da ética al sentido de dirección del director, y es ser transparente y abierto en su liderazgo. Junto a ese rol también recoger y analizar datos de manera continua para guiar un proceso de cambio que sea sumamente interesante, oportuno y que responda a la necesidad del centro educativo y del propio sistema. También promover una cultura de evaluación constante orientada al aprendizaje debe ser la atención a corto, mediano y largo plazo de un director. Ser un modelo de compartimiento ético y de integridad es un marco que debe estar presente en la dirección de centro. Crear un ambiente que respalde el riesgo inteligente y el fallo como una herramienta de aprendizaje. Establecer la visión y la dirección del centro. Crear una cultura de aprendizaje y de crecimiento profesional. Fomentar la comunicación abierta y la participación de todos los miembros de la escuela. Monitorear y evaluar el proceso de cambio de manera constante. Y un rol muy interesante es ser modelo, es decir, ser un paradigma de liderazgo basado en valores y en la integridad. Así que Gil, yo creo que si un director de centro o una directora cumple con estos roles, estaríamos hablando de un director sumamente oportuno, eficiente, eficaz y lógicamente, si la dirección del centro anda bien, la escuela va a andar bien y el sistema va a andar bien. Bueno, Gil, espero te haya complacido y veamos tu próxima exposición. Me gustaría ver un poco la motivación en tiempos de cambio. El último tema que está en nuestra agenda es el de la motivación en tiempos de cambios. En ese orden, nos hacemos una pregunta. ¿Qué es la motivación en tiempos de cambio de las instituciones educativas según Peter Sen? Peter Sen señala que la motivación es clave para el éxito en los procesos de cambios en las instituciones educativas. Él dice que la motivación se basa en la conexión con el propósito.
Cuando los miembros de la institución educativa se sienten conectados con la misión y la visión del cambio, están más motivados a participar y a aportar. La motivación también depende de la creencia en la posibilidad de cambio. Si la gente percibe que el cambio es posible, se sienten más motivados para involucrarse. La motivación se ve influida por el liderazgo. La motivación depende de una cultura de aprendizaje positiva. Cuanto más positivo sea el ambiente, mayor es la motivación. La motivación es más fuerte cuando existe un compromiso con el bienestar de los estudiantes y con la mejora de la calidad educativa. La motivación se ve reforzada cuando hay metas claras y específicas, así como un plan claro para alcanzarlas. Bueno, Gil, este tema como que da seguidilla, está muy interesante. Me gustó mucho tu posición con respecto a la motivación en tiempos de cambio. Pues yo finalmente quiero completar, como ponerle un plus, un complemento a tu posición y ver un poco el manejo del cambio en procesos educativos de las instituciones educativas. Entonces, en esa parte yo quiero decir que el proceso de cambio realmente está orientado por un propósito general. Es decir, generar más y mejores aprendizajes en todos los alumnos es fundamental, porque para ello se visualiza como necesario transformar la concepción tradicional de escuela secundaria selectiva y mejorar su oferta educativa. Es decir, el manejo de cambios en los procesos educativos es la capacidad de identificar las necesidades de mejora y de llevar a cabo cambios exitosos en los procesos educativos. De eso se trata. Porque esto implica la habilidad de trabajar en equipo con los miembros del personal educativo, de los gestores del centro, de los padres de familia y la propia comunidad. Y con ello entonces podemos lograr objetivos comunes que estarían relacionados con la mejora de la escuela en las diferentes comunidades. Es decir, el pensamiento sistémico de SENS ofrece un marco para el manejo de cambio educativo que debe enfatizar en la siguiente característica, y la señalo una por una. Comprender los sistemas educativos como un conjunto de partes interconectadas que trabajan juntas para lograr un objetivo común. Una segunda característica muy importante es comprender las interacciones entre los distintos elementos del sistema educativo, tales como los estudiantes, los maestros, los administradores, los padres y la comunidad. Esos elementos, cuando comienzan a funcionar de forma armónica, a eso le llaman interacciones, y eso produce eficiencia y calidad en la gestión y en los servicios. Una característica muy importante es identificar los factores clave que determinan el éxito educativo y diseñar estrategias de mejora basada en esos factores. También crear estrategias de mejora basada en los factores clave es sumamente fundamental. Ajustar las estrategias según los resultados obtenidos. Trabajar en equipo con los distintos actores del sistema educativo para lograr el éxito. Y lo último, para ver cómo van los procesos y luego poder medir resultados. Debemos decir que medir y evaluar el proceso y los resultados es una cuestión de darle seguimiento desde el proceso que agotamos a corto, mediano y largo plazo hasta el día final. Es decir, Gil, que espero haber completado la idea y nada, le doy la gracia primeramente a ti, Gil,
por tu importantes aporte de este tema que se llama Cambio y Transición en las Instituciones Educativas, y también a la maestra Flor Troncoso, magíster, por darnos la oportunidad de conocer más ampliamente sobre esta concepción holística, esta visión holística de la educación con el pensamiento sistémico, pero sobre todo basado en la sustentación de Peter Senge. Muchas gracias, maestro Bienvenido Flores y maestro Gil Antonio Pérez estuvieron con ustedes. Abrazos.